Oli, bueno, primero que nada, quiero agradecer al comité organizador que me permite estar aquí hoy. Estoy súper emocionada de conocer Guatemala y me siento increíblemente privilegiada de poder estar aquí compartiéndoles un trabajo que, aunque parece que yo soy la autora de la investigación, es un trabajo colectivo de un montón de personas que ya les estaré contando. Voy a leer un ratito para agarrar vuelo y ya luego platicamos. Bueno, el presente trabajo parte de una investigación más amplia desarrollada como proyecto de titulación de la licenciatura en restauración. Esta investigación busca sentar bases para la conservación integral de objetos textiles en colecciones patrimoniales, tipificadas desde discursos institucionales como etnográficas. La propuesta parte de una perspectiva antropológica debido a que busca priorizar el estudio de las trayectorias culturales de los artefactos dentro de sociedades vivas y dinámicas, con el fin de desarrollar prácticas éticas e integrales en el ejercicio de la profesión de la conservación y restauración. Bueno, a ver. Estos son los agradecimientos en la variante de mixteco de Pinotepa de Don Luis, Pinotepa Nacional y, bueno, en español. Vamos a hablar de la selección de un modelo metodológico para el estudio de bienes culturales. Puesto que muchos objetos provenientes de comunidades indígenas son productos alejados, entre comillas, de experiencias culturales, esto genera sesgos metodológicos que imposibilitan un abordaje idóneo que favorezca la preservación de los valores de estos ejemplares. Esto es lo que me llevó a proponer un modelo en el que se pueda tomar en cuenta un montón de aristas. El modelo metodológico que propongo está enfocado en el estudio sistemático y exhaustivo de las diversas técnicas de manufactura pertenecientes a los huipiles del estudio de caso, que se los presentaré más adelante, a través de metodologías provenientes de la antropología de la tecnología y de la arqueología conductual. De esta manera, la metodología que planteo presenta elementos útiles de las cadenas operatorias, de acuerdo con lo propuesto por Pierre Lemonnier, y el modelo de cadenas de comportamiento, según lo sugerido por Michael Schiffer. En cuanto a la metodología de la cadena operatoria, que es un poco lo que viene en el texto que están viendo, el término fue acuñado originalmente por André Leroy-Gauguin, quien la entendía como una secuencia operacional, es decir, una serie de pasos. Sin embargo, teóricos como Lemonnier proponen que las técnicas de manufactura, entendidas como la tecnología o procesos técnicos, son algo más que la descripción de los objetos, ya que éstas no permiten la reconstrucción de secuencias operativas con precisión, sino únicamente una comparación intuitiva o la mera comprensión de los procesos involucrados. De acuerdo con Lemonnier, cada técnica es el lugar de interacciones múltiples y de ajustes constantes entre sus elementos, pues sin la acción que la anima y sin conocer sus efectos, la herramienta no es nada. La acción en sí misma se adapta constantemente a las transformaciones en el material, a las características de la herramienta, al devenir de los conocimientos técnicos. Así, el conocimiento técnico, del mismo modo, debe considerar siempre la herramienta disponible, la acción efectiva, el material trabajado, etcétera. Es decir, la cadena operatoria es más compleja que realizar descripciones técnicas, ya que consiste en evaluar y determinar operaciones que se requieren para la producción de un artefacto, enfocándose en su aspecto social y basando su investigación en el presente etnográfico. La ventaja de las cadenas operatorias es que permite explorar con fines de conservación y restauración las implicaciones de la creación de los bienes culturales. Sin embargo, esta metodología, específicamente para el uso en restauración, tiene algunas desventajas, ya que no incluye las operaciones que se generan durante o antes del uso de un artefacto, o las que ocurren después de su descarte, momentos que para la restauración son indispensables debido a que el artefacto continúa sufriendo transformaciones que se verán reflejadas en su estado de conservación. Si recuerdan la ponencia que dio César ayer, él utilizó la metodología de la cadena operatoria. Tenemos distintas formaciones. A mí como restauradora me interesa qué pasa después con el bien cultural. Ya lo manufacturamos, ¿cuál es la vida social? Arjuna Padurai menciona que nuestro propio enfoque de las cosas está necesariamente condicionado por la idea de que los objetos no tienen otros significados que los que les atribuimos los seres humanos.
La realidad es que el problema antropológico persiste a pesar de esta premisa, ya que no se logra dilucidar la circulación concreta e histórica de los artefactos. Es por esto que propone que las cosas mismas son las que ilustran sus significados a partir de sus formas, usos y trayectorias. Y es mediante el análisis de estas trayectorias que es posible interpretar las transacciones que animan a los objetos. Es decir, cuando el objeto cambia de lugar, cambia de contexto, va a cambiar toda su significación. Para llevar a cabo el estudio de dichos intercambios desde la restauración se emplea otra metodología que permite evaluar y reflexionar acerca de cómo las múltiples interacciones modelan materialmente un objeto. Esta metodología es la propuesta por el arqueólogo Michael Schiffer desde la arqueología conductual, en donde se incluyen las actividades e interacciones que se generan en su producción. En esta metodología de la cadena de comportamiento se plantea que la producción de un artefacto incluye aspectos en términos de interacción social y material, es decir, que las elecciones tecnológicas están directamente relacionadas con factores sociales, religiosos, políticos, etcétera, y son importantes en el diseño y uso de los bienes materiales. Schiffer proyecta un estudio sistemático de los objetos desde el aspecto cultural porque considera que a pesar de que un estudio cronológico en muchos casos resulta acertado para la reconstrucción de eventos pasados, no es suficiente. El modelo abarca diferentes procesos desde la obtención de las materias primas, que como pueden ver está ejemplificado en la primera etapa, desde cómo se obtiene la materia prima, cómo se transforma, cómo se manufactura el objeto, y después, a veces, los objetos se descartan de su contexto. Y en este descarte siguen ocurriendo cosas, que es lo que Schiffer llama el contexto arqueológico, cuando caen en desuso. En el modelo específico aplicado al estudio de caso, que son unos huipiles que ahorita les voy a presentar, nunca se acabaron de descartar por completo de la sociedad, pero sí cambiaron de sociedad. Vivían en su comunidad, fueron descartados de esa comunidad y cayeron en una comunidad distinta, como objetos de museo. Entonces siguen vivos, pero cambiaron de contexto, por lo tanto también cambian las significaciones. De acuerdo con lo propuesto por Schiffer, se puede llevar a cabo una investigación sistemática en la relación entre los individuos y su mundo material y de esta manera responder preguntas de investigación que vayan más allá del análisis de un paso en la secuencia de manufactura de un artefacto, sino que permitan entender el porqué de las decisiones y elecciones de manufactura que realizó el sujeto que los produjo. Y si lo extrapolamos, pues también nos puede ayudar a resolver dudas de por qué se descarta o no un objeto. Desde el punto de vista de la restauración, utilizar ambos modelos, el de las cadenas operatorias y el de las cadenas de comportamiento, permite entender o al menos vislumbrar las implicaciones que conlleva la creación de bienes culturales complejos y los procesos de organización que existieron o se modificaron para elaborar dichos artefactos. La obtención de esta información resulta imprescindible durante el proceso de tomas de decisiones con respecto a qué se conserva en un bien cultural y cómo se conserva. Bueno, les presento el estudio de caso. Estos son 3 huipiles, yo los nombro ceremoniales, de la Mixteca de la Costa, o sea, de la nación Ñusabi, el pueblo de la lluvia, del Fondo Reservado del Museo Nacional de Antropología. El primero es de Santiago Pinotepa Nacional, el segundo es de Pinotepa de Don Luis y el tercero es de Santa María Guazolotitlán. Estos huipiles se encuentran en la colección etnográfica del Museo Nacional de Antropología en México y yo los conocí porque me contrataron para restaurar los 2 primeros huipiles y buscando información me di cuenta de que no había nada y yo cómo le iba a meter mano a algo que no conocía. Entonces tuve que ponerme a investigar hasta que eso se convirtió en una tesis de licenciatura. Aquí es un poco para que se ubiquen. Esta es la Mixteca de la Costa, o sea, los pueblos de orillas del mar. Ahí en rojo está marcado dónde está Pinotepa de Don Luis, que si se dan cuenta no está mero en la costa, está un poco más arriba, unas 4 horas me parece. Santiago Pinotepa Nacional y Santa María Guazolotitlán. Bueno, como les decía, la primera parte del modelo, como nos lo proponen las cadenas operatorias y el modelo de Schiffer en la primera parte del contexto sistémico, fue la identificación de materiales, o sea, la obtención de la técnica de manufactura. Para eso realicé con el apoyo de mi escuela, de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, con el apoyo del Museo Nacional de Antropología y los acuerdos interinstitucionales con el ANSIC, que es el laboratorio que tiene en el Instituto de Física de la UNAM. Hicimos algunos análisis. Esta es
como pueden ver en las fotos, es la identificación de fibras y de tintes con técnicas no destructivas, que es el FORCE, que funciona a través de la excitación de los electrones que al vibrar cambian de órbita y cuando regresan a su órbita generan estos espectros. Estos espectros se contrastan con unos espectros patrón y entonces podemos tener información sin tener que tomar muestras o destruir parte del objeto. Entonces, nos pueden decir qué tipo de fibra tenemos, algo muy básico, fibras proteínicas o fibras celulósicas, que serían las fibras que vienen de animal, o las fibras que vienen de las plantas. No nos dice exactamente qué fibra es, pero al menos ya sabemos que tenemos, no sé, una fibra que viene de algún bichito o una fibra que viene de un tallo o de una planta. Y también así se puede identificar los colorantes naturales o sintéticos, pero por supuesto estas técnicas tienen una limitación, que es que se necesitan muestras patrón. También tienen la ventaja de que son portátiles y de que nos dan información sin tener que destruir nada. También se hizo una colorimetría, que es el registro en valores RGB de los colores, o sea, de acuerdo a cómo refleja la luz en el color, nos puede decir exactamente qué color tenemos. Esas también, la colorimetría es una identificación no destructiva. Y también realicé la cromatografía de capa fina con el apoyo del laboratorio del ENCRIM, que es una técnica en donde la voy a explicar así como muy someramente, pero se toma una muestra, se ve con qué se disuelve ese colorante, se hace un barrido en un papel secante o un papel filtro y después ese barrido se expone a rayos ultravioleta y de acuerdo al tipo de fluorescencia nos puede decir qué colorante tenemos. También se necesitan muestras patrón y eso limita porque a veces no puedes tener, no sé, muestras de caracol púrpura panza y nada más tienes que asumir si igual y sí, igual y no tenía, no podemos aseverar nada, pero bueno, lo que sí es que se hicieron estos análisis en las 3 prendas. También se hizo con el laboratorio de biología del ENCRIM, se hizo una microscopía óptica y entonces pude identificar que las fibras de los lienzos son todos de algodón, por la anatomía de la fibra se puede saber qué fibra tenemos. Tenemos ahí las convoluciones clásicas del algodón y también identificamos que en los listones y en los cuellos tenemos seda Bombyx mori, o sea, la del gusano de seda de la morera, también por la anatomía de la fibra. Y bueno, llegamos a un poco la segunda parte del mismo contexto sistémico que nos propone Schiffer, y ahí es un poco donde entran más las cadenas operatorias, ya lo van a ver. O sea, lo que nos propone Le Monnier es que todas las decisiones y las elecciones que estás tomando durante un proceso de creación, todas esas decisiones son culturales, nada es aleatorio. A veces tomas decisiones que no son necesariamente prácticas, pero a ti te hacen sentido por cómo te educaron, por lo que se hace en tu pueblo. Entonces, eso es lo que se pone muy interesante. Entonces, para la identificación de la técnica de manufactura de los 3 huipiles, tuve que tener un montón de asesorías porque pues, una no lo sabe todo. Entonces, me ayudó la tejedora Victorina López Hilario para la identificación un poco del hilado. Yo tengo la hipótesis, que es lo que propongo en la tesis, que está hilado a mano, todos los lienzos. Ahí está Amada Sánchez Cruz, que le mando un montón de saludos cuando vea esto. Me ayudaron con la identificación de las tecnologías. Tenemos también los elementos estructurales. Los elementos estructurales son aquellos en los que si tú los quitas, la pieza deja de ser eso. O sea, si yo quito un lienzo, eso ya deja de ser un huipil, ¿no? Eso se vuelve un lienzo. Entonces, esos son los elementos estructurales y tenemos, bueno, tenemos varios. Primero los lienzos, como les decía, tejidos en telar de cintura, con hilos posiblemente tejidos, hilados a mano, tiene elementos de trama suplementaria intercalada discontinua y también tiene acordonado, que le llaman cochas en Don Luis, que es cuando metes varias tramas para que quede un efecto abultado. También de los mismos lienzos, Amada Sánchez Cruz me ayudó a hacer el registro de los nombres en su comunidad, que es Pinotepa de Don Luis.
Y bueno, mandé a hacer esos esquemas, no los hice yo, los hizo Gaby. Y el que está hasta abajo, que es como una greca, es el encaje de ganchillo que tiene uno de los huipiles, el de Pinotepa de Don Luis. No encontramos que tuviera simbolismo, pero tampoco vemos que sea algo tan aleatorio, entonces igual se registra, ojalá que alguien algún día lo estudie. Tenemos, se me acaba el tiempo, bueno, tenemos los elementos decorativos, que serían los apliques. El aplique del cuello de Pinotepa está hecho mediante 2 listones que se unieron, luego se colocaron encima del lienzo principal y después se bordaron. Eso ahorita lo van a checar. Como pueden ver, ahí tiene algunas, en la parte del reverso, en la foto anterior, pueden ver cómo está unido al textil. Y bueno, los apliques son una cosa muy, muy interesante porque ya no se hacen así. Si ven en el cuello de la derecha, este es de Don Luis, está hecho con un listón doblado para que queden los triangulitos. Bueno, en el antiguo está hecho con una tela de seda sumamente vaporosa que permite que vayas modelando y van bordando al tiempo que fijan el aplique. Es decir, estos bordados no son meramente decorativos, son estructurales porque están sosteniendo el aplique y eso es muy interesante porque así ya no se hacen. Los apliques en la actualidad, ahí tengo una foto de Martina y de María Magdalena, que también les mando muchos saludos cuando vean esto. Ellas son de Pinotepa Nacional y me estaban mostrando que sus cuellos ya son mucho más amplios, ya el cuello es redondo, si lo contrastan con el antiguo, que es vertical. Ya se usa tela, no se usan listones, y entonces es cuando se vuelve muy, muy interesante conocer las técnicas de los antiguos y por qué estas decisiones de por qué cambiar de material, porque ya no se consigue la seda, por qué ya teñir con tintes sintéticos o comprarlo ya teñido. Todas estas son decisiones culturales y contextuales. Este es el de Guasolo, que también el cuello tiene seda, pero tiene la cuestión de que en este huipil, que yo pienso que es contemporáneo de los otros dos, ya los tintes son sintéticos todos, aunque aún se utiliza, bueno, la seda para el aplique del cuello y para los listones sí encontramos que tiene añil, no sé si natural o no, porque es la misma molécula el añil sintético que el natural, entonces no podemos saber, pero tiene lana también y tiene ahí en los gallitos seda. Bueno, los elementos decorativos, como les decía, son los bordados y ahí quisiera hacer una pequeña pausa y platicarles lo que me decían Martina y María Magdalena. Es posible que la técnica presente en los huipiles del Museo Nacional de Antropología, en donde se emplean listones de seda para unir los lienzos de algodón, se encuentra posiblemente perdida. También sabemos que ya no se utiliza el listón como elemento estructural, sino decorativo. O sea, la secuencia de los antiguos es listón, lienzo, listón, lienzo, listón, lienzo. En los modernos unen todos los lienzos y encima de las uniones fijan los listones. Entonces, eso es como, ¿por qué cambiamos la técnica? ¿Por qué seguimos usando el mismo color, pero ya no, bueno, todas estas decisiones? Entonces, les comparto lo que dicen Martina y María Magdalena. En opinión de las bordadoras, la secuencia operacional para llevar a cabo los bordados del cuello tiene que ver con su significado. Tradicionalmente, los listones eran de color azul. Estamos hablando del huipil de Pinotepa Nacional, porque representaban los brazos del mar. Sin embargo, debido a que se ha convertido en una prenda confeccionada para la venta, ahora se utilizan listones de distintos colores. Además, el doctor Hermenegildo López Castro menciona que el azul representa el mar, pero el mar es a la vez mujer, es Tañu'u, la diosa femenina, la que creó la inundación que terminó con la primera humanidad y que dio origen a la humanidad actual. Por su parte, los motivos bordados representan la fauna del cosmos. Es por esto que al empezar a bordar, mencionan Martina y María Magdalena, deben iniciarse con los motivos como los astros, el sol y la luna en el centro del cuello, para después colocar las flores y finalmente los animales, los cuales representan el elemento de donde vienen, pero también algunos de ellos al hombre y a la mujer.
Por ejemplo, la Catarina, que está presente en algunos diseños modernos, representa lo celeste, la rana y el caracol lo acuático, la tortuga simboliza a la mujer, y bueno, así nos la podemos llevar. Entonces, lo que trato de decirles es que no se trazan los diseños necesariamente, sino que es como la vida, puede ser muy incierto. Entonces, ya se me está acabando el tiempo. Aquí tienen el encaje ganchillo que permanece todavía en algunos huipiles. Y, bueno, la confección ya les había platicado, listón, lienzo, listón en los antiguos. Y, me quedan 5 segundos. Bueno, aquí tenemos las técnicas de tinción. Con los análisis que se hicieron, pude identificar que el cuello de Pinotepa Nacional es añil, los listones de todos los huipiles son añil. Intuyo que el de Don Luis es púrpura panza, pero no lo podemos saber, los análisis no fueron concluyentes, que bueno, también tienen un simbolismo y los colores tienen un simbolismo y no me va a dar tiempo de platicarles, pero yo quiero agradecerle a todo mundo. Aquí está una foto de Abisaí Navarro, que también le mando muchos saludos porque es una persona muy generosa que me ha ayudado muchísimo con esto. Esos son los huipiles actuales en uso en Pinotepa Don Luis. Y bueno, ya los agradecimientos en la lengua mixteca. Esta es la traducción de Hermenegildo López Castro para la variante de Pinotepa Nacional. Y bueno, me quedan 2 diapositivas que son agradecimientos en otros idiomas. Gracias. Te lo doy a ti. Sí, muchas gracias. Gracias, felicidades. Muchas gracias, Ana. Llegamos el momento de culminar con nuestra ponencia y también para que se preparen con las preguntas de 15 minutos, invitamos a la parte de ponencia que se pasen aquí enfrente, por favor. Les recordamos que las preguntas que sean conciso y concreto también, ¿verdad? Y que sean breves las respuestas para la parte de ponencia. Invitamos a nuestros ponentes a subir al escenario. Gracias. Entonces, reiterando, tenemos 15 minutos para las preguntas. Les rogamos que sean muy concisas y concretas. Igualmente sus comentarios. Gracias. Las compañeras de Tecpan, para que pasen aquí enfrente para… Nuestros ponentes, por favor, que suban.